La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos, pues listos para la palabra de Dios y en esta noche, como ya lo anunció nuestro pastor hace un ratito, hoy tenemos un invitado especial al que ustedes van a entrevistar, hermanos, ¿sí? Porque han hecho algunas preguntas allí en la red y todavía pueden seguir escribiendo preguntas para esta persona invitada que tenemos esta noche. ¿Quién es? Pues nada más y nada menos que el apóstol Juan. Nos va a estar acompañando hoy para que ustedes le pregunten, pero no es el apóstol Juan cuando estaba jovencito, no, sino estamos pensando ya en él cuando tenía unos 64 años, así que a esa edad lo vamos a entrevistar y bueno, pues ¿qué creen? Que ya llegó, ya está aquí el apóstol Juan, que le vamos a dar la bienvenida. Adelante. ¡Wow! Hola, bella señora, qué gusto saludarla. Me dijeron que el pastor Gilberto me andaba buscando y vine a ver qué se les ofrecía. Qué gusto, gracias por aceptar nuestra invitación, apóstol Juan, qué gusto que nos acompañe aquí, porque sabe que nuestra congregación tiene algunas preguntas que hacerle, quisiéramos platicar con usted, si nos permite. Con todo gusto, estoy aquí para servirles. Perfecto, pues nos va a ayudar nuestro amigo René, que bueno, usted tal vez no está familiarizado con esta tecnología, pero la gente lo está oyendo. Me informé antes de venir de algunas cosas, ¿sí? De hecho me vestí más o menos como ustedes para que no fuera un espectáculo aquí diferente, pero sí sé algunas cosas, pero adelante, usted me va diciendo. Pues sí, aquí René, nuestro amigo, nos va a estar poniendo las preguntas que las personas han hecho y que todavía pueden seguir haciendo. Les recuerdo, amigos que están conectados, que pueden seguir escribiendo sus preguntas. Así que, Renécito, ponnos la primera pregunta, por favor, por ahí. Mi hermana Tere Rico, ella pregunta, querido apóstol Juan, ¿qué fue lo más difícil para ti, Juan, cuando Jesús partió? Bueno, pues la cosa más difícil es que no entendíamos lo que estaba pasando, no estábamos bien seguros por qué sucedía eso. Él nos había hablado de un reino, establecer un reino, pensábamos que debíamos ser parte de ese reino. De hecho, mi hermano y yo cometimos el error de pedirle a Jesús que cuando se estableciera su reino nos pusiera uno a la derecha, otro a la izquierda, y de repente, pues resulta que él muere y tuvimos una crisis tremenda, espantosa, no sabíamos seguir creyendo, pensábamos que era un sueño, no era verdad, tuvimos una crisis muy grande. Y si se refiere a cuando él partió del verbo que se fue a los cielos, entonces lo que sentimos fue una gran responsabilidad, nos dejó una tarea importantísima, extraordinaria, y de los 12 que éramos, quedamos solamente 11, y esa tarea de ir a todo el mundo a predicar el evangelio fue algo que nos desafió, nos retó a todos de manera muy profunda. Eso fue lo más difícil. Oh, pues gracias por compartirnos y gracias por tu pregunta, hermanita Tere. Vamos a ver otra pregunta, por favor. Y la hermanita doctora Telma Rizo dice, ¿qué hizo el apóstol, qué hizo usted, apóstol Juan, cuando... Si me dice solamente Juan, me gustaría más. Ok, hermano Juan. Ay, es que siento así como, ay, me cohíbo, fíjese. Bueno, ¿qué hiciste, Juan, desde la muerte de Jesús hasta el Pentecostés? ¿Por qué no hiciste viajes misioneros como Pablo? Bueno, en esos días entre la muerte de Jesucristo y el Pentecostés estábamos encerrados todos, algunos estaban reunidos juntos, algunos de repente salíamos, íbamos a ver a nuestra familia y regresábamos, pero teníamos miedo porque no estábamos seguros de qué iba a pasar. El Señor nos había dicho que esperáramos en Jerusalén, nos había dicho eso y no sabemos por qué ni hasta cuándo, pero eso hacíamos nosotros, estábamos quietos, orando, meditando. No, si les digo que planeando, les mentiría porque no sabíamos qué planear, no sabíamos exactamente qué teníamos que hacer. Estábamos esperando que de alguna manera Él nos dijera algo, nos avisara algo. Y eso fue lo que hicimos. Estuvimos en oración, cuidándonos unos a otros. También teníamos miedo por supuesto, de ser perseguidos y de ser asesinados, porque habían matado a nuestro líder, a la cabeza de nuestro movimiento, y teníamos miedo que hicieran lo mismo con nosotros. Sí, gracias por compartirnos ese tiempo tan especial. Acepto que teníamos miedo, que éramos cobardía en nosotros. Ustedes saben lo que pasó con Pedro, mi gran amigo. Pedro era como mi mentor, era un poco mayor que yo, o bastante mayor que yo, y era como mentor. Había tenido una falla al negar al Señor, y todos teníamos vergüenza, todos teníamos pena. Él no era el único que estaba avergonzado, porque aunque él lo negó, todos los demás pues corrieron y se fueron. Yo permanecí con él hasta ahí, y quiero decirles que no me trató de decir que era muy valiente. La verdad es que no, yo estaba ahí porque en mi familia tenía cierta influencia.
mi familia tenía nexos con los sacerdotes y resulta que mi familia tenía cierta influencia. Yo no tenía tanto miedo de ser atacado, por eso estuve ahí. No crean que fue porque soy un gran valiente y esas cosas, no deben pensar eso. Todos teníamos miedo y fallamos al Señor de alguna manera. Qué hermoso, pues fue un tiempo difícil, pero el Señor afirmó su fe, ¿verdad? Así, por supuesto. Y en esa espera supieron perseverar y salir adelante para todo lo que Dios tenía después. Muy bien, otra pregunta, por favor, Renecito, mi hermanita Perla López. Hola, Juan, ¿qué sentiste cuando Jesús dijo que eras el discípulo amado? ¿Te la creíste? ¿Los demás discípulos los viste celosos? Bueno, la verdad es que no fue exactamente el Señor Jesucristo que dijo eso, que me puso ese nombre, fueron los discípulos, fueron los demás discípulos. Ellos como que notaban esa inclinación del Señor, esa deferencia que tenía conmigo. Por supuesto que Él nos amaba a todos, yo creo, por igual, pero tal vez porque yo era el más joven, tal vez por eso. No sé si ustedes conocen al pastor Gilberto, creo que me han dicho por ahí que también ama mucho a los jóvenes, que tiene un especial interés por los jóvenes. Yo creo que Jesús por eso era así. ¿Se acuerdan cuando el joven rico fue a verlo? Ahí dice el Evangelio, dice, y lo amó. Sí, a Jesús le encantaba ver a los jóvenes que se acercaban a Él, que creían en Él, que querían seguir. Así es que no es que Él me llamó así, fueron los demás compañeros que notaban esa deferencia de Jesús para conmigo, y fue así que me llamaron. De hecho, en el Evangelio que yo escribí, que en realidad fue alguien más lo escribió por mí, pero yo se los conté, se los compartí. En ese yo no permití que pusieran mi nombre porque no me gustaba que dijeran, y Juan, el discípulo amado, no me gustaba eso que dijeran, pero ellos insistieron y siguieron poniendo el discípulo a que Jesús amaba, pero no decía mi nombre. Fueron los otros evangelistas que sí pusieron mi nombre, pero no fue Jesús quien me nombró así, a mí así fueron todos los demás. Qué bonito que cada uno podamos sentirnos como el consentido, ¿verdad? Del Señor. Así porque es. creo que yo soy la consentida, Olga. ¿Ah, sí? Sí. Debe ser cierto, debe ser cierto. Y luego el pastor Gilberto Gutiérrez también dice eso, que él es el consentido. Sí, debe estar en lo correcto. Muy bien, seguimos con las preguntas. Gracias, Perlita, por tu pregunta. El hermano Enrique Almazán te pregunta, ¿por qué el Señor sanaba por lo común en sábado? ¿Sabe que no sé exactamente qué sanaba especialmente los sábados, sino que lo hacía cualquier día de la semana? Sin embargo, los que escribimos o los que escribieron en los evangelios pusimos mucho interés en poner esos milagros en particular, porque esos milagros en particular causaron problemas, y al causar problemas también causaron enseñanzas. Él enseñó que alguien más grande que el sábado estaba con nosotros y que era Él. El legalismo de nuestra nación, de los fariseos y saduceos, su legalismo, su religiosidad tan estricta, que era ciertamente hipócrita y superficial, hizo que los milagros en sábado fueran más escandalosos, fueran más significativos, pero el Señor a todas horas, Él donde caminaba y hacía milagros, pero esos fueron los que más se registraron por esta razón que le digo. Pero la verdad es que, y otra razón, es que los sábados es día religioso, era de ir a la sinagoga, y bueno, a menudo en la sinagoga, cuando Él todavía iba a las sinagogas, a menudo en la sinagoga se juntaba la gente, y ahí sucedían los milagros. Después de un tiempo que Jesús ya no entraba a las sinagogas, ya no entraba a las ciudades, porque era peligroso, tenía que andar por las orillas de las ciudades solamente predicando, en esos casos fue diferente. Pero esa es la razón, hermano, que los milagros en sábado se registraron con mayor número. Gracias por registrarlos, por dejarnos esas enseñanzas. Sí, yo no había pensado escribir un evangelio, pero las iglesias de Asia Menor me lo pidieron y bueno, yo dije, nomás que alguien me ayude a escribir porque yo estaba tan viejo que ya no podía hacerlo. Sí, muchas gracias por ese legado. Ok, vamos a ver quién más. Mire, nuestra hermana Rebeca Lizárraga. Dice, seguramente tú, estimado Juan, estuviste en el día de Pentecostés, en la llegada del Espíritu Santo, pero ¿cómo fue tu relación con Pablo? ¿Fue de buena amistad? Sí, bueno, el día del Pentecostés no estaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Él se convirtió tiempo después, pero sí estaba en el Pentecostés, pero ahí no estaba Pablo. Pero después que lo conocimos al apóstol Pablo, fíjense que fue a causa de Bernabé. Bernabé, que no era uno de los apóstoles, pero era un gran personaje, es un tipazo de primera, uno de esos convertidos nuevos que se convirtieron en personajes muy importantísimos en el inicio de la iglesia. La verdad es que personas como él fueron vitales para que nosotros los apóstoles pudiéramos hacer el trabajo que nos había dejado el Señor Jesucristo. Pero fue Bernabé el que un día lo trajo a la casa donde estamos reunidos los apóstoles, los 11 apóstoles. Bernabé lo trajo, nosotros no teníamos así con toda seguridad de que se hubiera convertido. Escuchábamos la noticia que un perseguidor llamado Saulo de Tarso había ido a
Damasco. Damasco con cartas para apresar a cristianos. Sabíamos que él había participado cuando era más joven, había participado en la muerte de Esteban, y entonces teníamos preocupación por lo que él estaba haciendo, pero cuando su primo se convirtió, bueno, tengo que decir, no crean que me estoy haciendo el muy santo, pero la verdad es que yo sí creí que se había convertido y dijimos, debe ser cierto. Me parece que también Pedro entendía eso y algunos otros. Tomás, que muy a menudo tenía dudas, él decía, pero espérense, puede ser peligroso, tal vez no se convirtió y solamente quiere encontrarnos para atacarnos a nosotros. Había dudas sobre eso, de hecho, no tuvimos acuerdo de invitarlo, porque alguien propuso, y si vamos a buscarlo, si vamos a hablar con él, y dice, no, va, tranquilo, pero un día de esos que llega Bernabé y nos dice, ¿qué creen? Aquí les traigo a Saulo de Tarso, se ha convertido, es un hermano nuestro, lo he escuchado predicar, he probado su espíritu en oración y sabemos que es hijo de Dios y nos lo presenta. Hubo una gran conmoción, pero no, por favor, con solo conocerlo, con solo escucharlo hablar y cómo se refería acerca de Jesucristo, el conocimiento tremendo que tenía de la palabra. Aquí hay que decirlo, él había sido un judío recalcitrante, había sido un rabino judío, entonces la verdad es que sabía del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, sabía más que muchos de nosotros. Nosotros éramos conocedores de la experiencia con Cristo, sabíamos lo que había hecho Cristo, lo que él nos había enseñado, pero este Pablo, recién convertido, sabía muchísimas cosas del Antiguo Testamento y al analizarlas ahora a la luz de Jesús y de lo que le enseñamos nosotros, cosas nuevas que le enseñamos, él se convirtió en un gran personaje, en un gran teólogo de la fe cristiana. Entonces, ¿cómo me llevaba con él? Con un gran respeto. Él era una persona que nos respetaba muchísimo a todos nosotros, los apóstoles de Jesús. Y después tuvimos que reconocer que él también era un apóstol a quien Jesús se le había aparecido en forma espiritual, en una visión, y fue reconocido como uno de los 12. Qué impresionante grupo, qué bonito. Y cabe decir aquí, no sé si alguien me va a preguntar o no me va a preguntar, pero cabe decir aquí que la razón por la que le decía que a esta bella mujer que me dijera Juan y no usara el término apóstol, es porque no lo usamos entre nosotros. Nosotros no decíamos, ¿cómo estás, apóstol Pedro? O ¿cómo estás, apóstol? No, lo usábamos. Era un título que nos dio el Señor, porque era un cargo, en realidad era una responsabilidad, una misión que tiene que ver con ser enviados al mundo entero a predicar. Y nos hemos dado cuenta con mucha tristeza que el día de hoy ese nombre se utiliza inadecuadamente y que hay muchas personas que se llaman a sí mismos apóstoles y que no lo son, que no lo son. Eso Jesucristo estableció a 12 apóstoles y esos son los únicos que existieron. El día de hoy, por supuesto que hay personas enviadas a predicar, misioneros y pastores y predicadores, pero apóstoles en el sentido de que el Señor estableció a nosotros. No fue por nuestros privilegios, no fue por nuestras virtudes, fue por su gracia. Pero sí, por eso lo digo, porque el día de hoy nos parece, y estamos tristes por eso, que está haciendo mal uso de ese nombre. Muy gracias por hacernos esta anotación, porque no, yo no me habría imaginado de verdad cómo se trataban entre ustedes, pues claro, así, Pedro, ¿verdad? Juan, Andrés. No, o apóstol. Por supuesto que no. Y no exigíamos pleitesía, no exigíamos diezmos, no exigíamos los mejores hoteles, no exigíamos nada de eso. Éramos siervos, éramos gente de a pie, gente que caminaba, que se ensuciaba los pies, que se llenaba de lodo las sandalias, gente que servía a otras personas. Eso, porque éramos enviados. Nuestro ministerio no era para recibir, era para dar. Nuestro ministerio no era de prestigio, era de servicio, de humildad, siervos. El apóstol Pablo nos hizo un gran favor porque él en sus cartas siempre se llamaba a sí mismo esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, y se llamaba siervo de los otros también. Así es que sí, es una tristeza que el día de hoy se use el término como un título nobiliario, como si fuera de la nobleza espiritual, y es un gravísimo error. Cuando platicamos, los apóstoles y yo, los otros platicamos acerca de esto y pensamos que acá en la tierra, una de dos, o son muy ignorantes algunas personas, son muy ignorantes de la palabra del Señor, o son falsos cristianos, tramposos que engañan a la gente. No puede haber otra razón para que alguien en el tiempo de ustedes se llame así, se ostente así y exija ciertos privilegios que nosotros no teníamos. Nosotros teníamos solamente el privilegio de servir, el privilegio de dar nuestra vida por los demás. Gracias por recordarnos esto. Y bueno, pues vamos a ver otras preguntas porque parece que hay muchas y vamos con Nancy Blanco. Dice, bendecida noche, hermanos pastores, Dios bendiga y guarde nuestros pasos. Y dice, maestro Juan, ¿cuál y qué verdadera intención tuvo en dejar tantas dudas y preguntas en su evangelio, cartas y revelación? Y le añadiría a cada una de las preguntas de los detalles que dejó abiertos. Muy bien.
No sé a qué dudas yo dejé, pero les quiero decir una cosa. Tengo la impresión de que a ustedes les parecen que algunas cosas que dejamos ahí abiertas o sin un detalle son dudas. Me parece que las razones por las que ustedes no estaban metidos en nuestra cultura, en nuestro momento histórico, y tal vez por eso no las pueden entender. Y yo sé que escribimos nosotros, no podemos hacerlo de otra manera, en nuestro idioma, primeramente, en el idioma que hablábamos, en el idioma más famoso de ese momento, en el idioma griego, era el idioma que era como el más universal, como el día de hoy el inglés sería así, el griego era el que la mayoría hablaba, todos tenemos nuestra lengua propia, nosotros la hebrea o aramea, y había unos que hablaban latín, los de Roma, y había otros que hablaban espartaco y así, pero el idioma que como que unía todo el imperio era el griego y por eso en ese lenguaje escribimos. Además de haber escrito en un idioma diferente que el de ustedes, escribimos pues en un contexto diferente. Yo no hablé de vehículos de combustión interna, carros y esas cosas, porque no había. Entonces hablábamos de cosas que nosotros conocíamos, de bueyes y de semillas y de etcétera, etcétera, que es como predicaba Jesús. Y tal vez por eso les quedan dudas a ustedes. Pero la verdad es que las personas que leyeron nuestros escritos no tuvieron duda alguna, entendieron todo porque escribimos para ellos. Lo que tienen que hacer ustedes es pues estudiar nuestra cultura, estudiar el Antiguo Testamento, estudiar, sus pastores deben hacer eso, estoy seguro que el pastor Gilberto hace eso, estudia la cultura del primer siglo, del segundo siglo, y les cuenta cómo eran nuestros carros y cómo eran nuestras casas y cómo era nuestra comida, para ayudarles a entender las enseñanzas, pero la verdad es que no dejamos dudas a propósito, sencillamente esas dudas surgen por la diferencia del tiempo en que vivimos. Sí. Y hay unas cosas que sí pueden ser dudas porque usamos lenguaje figurado. Y otra vez, la gente de aquella época lo entendió bien porque entendían el lenguaje figurado de nuestra época. Esa debió ser la razón. Y lo que queda muy claro, por supuesto, es el amor de Jesucristo. Sí, las cosas fundamentales, creo, esas están clarísimas en cualquier idioma, que es por la salvación es por gracia, que el amor de Dios es para todos los humanos y que no hay salvación por obras, que hay un solo Dios verdadero, que hay una sola iglesia. Esas cosas creo que todas las dejamos demasiado claras. Sí. Ok, muchas gracias y gracias, Nancy, por tu pregunta. Pero si tiene preguntas, Nancy, específicas, estoy aquí para contestarlas. Eso. Ok, Lupita Arellano, el apóstol Juan, ¿por qué lo metieron a la cárcel y cuánto tiempo duró en ella? Por predicar el evangelio, y me metieron, pues no sé cuánto duré en ellas, porque la verdad es que me metieron varias veces y luego me dejaban salir y me volvían a meter a la cárcel, y de hecho cuando ya estaba muy viejo, incluso me exiliaron y mandaron a una isla desierta, en donde tuve las visiones con las que después escribí el Apocalipsis. Entonces no estoy seguro de cuánto tiempo, pero fueron años. Y deje usted estar en la cárcel, además de estar en la cárcel, pues mal alimentados y maltratados en ocasiones por las personas que no eran creyentes como nosotros. Fue un tiempo difícil de persecución, muchos de nosotros, de los descreyentes, pues fueron mártires, fueron asesinados por la fe, y eso fue algo difícil. Todos sabíamos que podía pasar eso. Jesús nos había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo entendíamos perfectamente. Ninguno de nosotros renegaba de eso, ninguno de nosotros. Sabíamos que, es más, lo entendíamos como un honor incluso morir por Cristo. Consideramos un honor, no es que andábamos buscando que nos mataran, no, queríamos vivir para predicar más tiempo el evangelio, pero entendíamos que morir por Cristo sería un honor muy grande. Deberían ustedes pensar lo mismo también en su tiempo. Sabemos que ustedes están viviendo tiempos difíciles ahora mismo. Sí hay persecución en algunas partes del mundo, pero notamos que hay cambios en su cultura, en sus gobiernos, y percibimos que se están poniendo las cosas difíciles y que tal vez dentro de un tiempo van a sufrir una persecución parecida a la que sufrimos nosotros. No se entristezcan por eso, no lloren por eso, siéntanse felices de servir al Señor y de poder dar testimonio de en quién creen a través de cualquier experiencia. Wow, qué inspirador que lo podamos ver así, y porque también, como hablaba de algunos evangelistas o gente que ostenta el ministerio en estos tiempos, que hablan de la prosperidad, y qué comparación de eso con el ser perseguidos en aquel tiempo, ¿no? De los primeros cristianos. Sí, nosotros entendimos clarísimo que Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Jamás predicamos a la gente que si se hacían cristianos iban a ser ricos. Y de hecho, pues no fue así, nunca. Ustedes saben que el apóstol Pablo, por ejemplo, ya que me preguntaron por Pablo y cómo me llevaba con él, una de las cosas muy lindas que hacía Pablo es que donde quiera que andaba, porque fue un tremendo misionero, se la pasó predicando en el mundo entero que conocíamos, y él donde quiera que iba juntaba recursos económicos, juntaba dinero para la comunidad de Jerusalén, porque en Jerusalén había una comunidad de gente pobre, de gente muchos, miles,
que ministrábamos en la iglesia eran personas que venían de ser esclavos. Algunos no eran esclavos, eran libertos, pero no tenían tierra, no tenían animales y eran pobres. Y había dificultades para darle comer a todos. Y entonces Pablo se dedicaba a juntar colectas. Entonces jamás hubiésemos predicado nosotros ese falso evangelio que en su tiempo algunos falsos apóstoles, falsos profetas predican. Que sé que ustedes le llaman el falso evangelio de la prosperidad. Tienen razón, sí es un falso evangelio de la prosperidad. Jesús nunca hubiera dicho, pare de sufrir. Jesús hubiera dicho, sufre con propósito. De hecho, eso nos dijo siempre. Sí, muchas gracias. Gracias, Juan. Ok, vamos con Tere Rico. Dice, Juan Apóstol, dice en tus últimos escritos que no quieres seguir escribiendo con tinta por estar ansiando verle cara a cara. ¿Qué sentías por eso? Si se refiere a una de mis cartas, pues resulta que pasa lo que a ustedes pasa el día de hoy cuando hablan con alguien por este medio tan sofisticado que tienen ustedes, pero aunque pueden ver a la otra persona, ustedes quieren estar con ella cerca. Creo que es como lo que les pasa con los cultos. Ustedes tienen cultos como esta reunión ahora mismo por internet, se llama así, ¿verdad? Esta cosa. Internet. Se llama internet. Pero ustedes quisieran ir a la iglesia, estar juntos y abrazarse y comer juntos. Eso es lo que yo le digo a mi amigo, que me gustaría ya no solamente comunicarme con él por tinta, porque imagínense, en el caso mío, ni lo estaba viendo, yo no lo estaba viendo, estaba escribiendo en un pergamino. Y luego ese pergamino se iba a llevar, iba a tardar meses tal vez para que llegara hasta él y yo lo leería. Entonces yo lo que le digo es que tenía ansias de que nos viéramos cara a cara, sin tinta de por medio, sin pergamino de por medio. Esa es la idea aquí. Y creo que la enseñanza es que pues la fe cristiana es algo que se vive en comunión. Exhorto a todos aquellos cristianos que después de la pandemia dejaron de reunirse y ahora solamente se conectan por este medio. Les exhorto y les animo a que se reúnan, que vayan a la reunión cristiana. Nada sustituye la experiencia de estar juntos, cara a cara, de tocarnos, de abrazarnos. Nada sustituye a eso. No se dejen envolver por las cosas del mundo, por los afanes del mundo. Vayan, reúnanse. No hay nada que sustituya. Esa era mi ansia por verme con mi gran amigo. Y qué ejemplo que lo diga, porque a nosotros nada nos impide reunirnos y de pronto hay quien dice, ay, pues no voy. Y en aquel tiempo ustedes, que era un desafío reunirse, de todos modos insistían en estar juntos. Eran viajes tremendos, había mucha gente que se moría en los viajes, porque, pues imagínense, no había la medicina que ustedes tienen ahora y esas cosas, pero aún así queríamos reunirnos. Sé que en algunas partes del mundo sigue sucediendo eso. Sé que en algunas partes de su país, México, sigue siendo eso, donde la gente vive muy retirada unos de otros y los creyentes para reunirse caminan 8 horas, 15 horas para reunirse. Sé que el pastor Gilberto ha estado en cultos como esos y son cultos de 5 horas, no de hora y media como algunas en las ciudades, sino cultos larguísimos, porque después de caminar 8 horas y no tener un culto de media hora, pues no, oigan. Y ustedes lo tenían que hacer escondidas y nosotros tenemos libertad. Y quiero decirles que nuestros cultos eran de días, nuestros cultos duraban días. Cuando nos juntábamos, podíamos durar días reunidos. Pablo en alguna ocasión predicó toda la noche, toda la tarde, toda la noche, siguió predicando en la madrugada, hasta se nos durmió un chamaco, se cayó del tercer piso y hubo que resucitarlos. No sé si recuerdan ese incidente. Sí, bueno, pues gracias. Que lo han leído, no que estuvieron, sino que lo han leído. No, pues. Ok, vamos a ver quién más tiene. Lulucita Aguilar. Hermano Juan, ¿qué sentías cuando te recargabas en el pecho de Jesús? ¿Podías oír el palpitar de su corazón? ¿Y su voz cómo era? ¿Olía rico? ¿Alguna vez se han puesto así en el pecho de su papá, de su abuelito, de una persona que aman mucho, de una persona que respetan muchísimo? Pues súmenle 1000 veces eso sentía yo. Para todos nosotros Jesucristo era lo máximo, era la cosa más maravillosa que habíamos conocido, el ser más maravilloso. Nos parecía bello, sabio, perfecto, por supuesto, tenía una autoridad bárbara, hablaba con ternura, pero esa ternura también era autoridad sobre nuestra vida. Entonces para mí era un privilegio grandísimo. Yo era más chamaco, entonces era más atrevido, por lo menos en ese detalle, más atrevido en ese detalle que los demás, que eran más respetuosos. Algunos de ellos eran mayores que el Señor Jesucristo, entonces eran más grandes que Él. Yo era más joven que Él, así es que yo pues me sentía así como el, ¿cómo le llaman ustedes acá? El consentido, algo así. Yo sí sentía que Él tenía esa deferencia conmigo, entonces no puedo imaginar, no sé cómo explicarlo. Pero junten todas las personas que ustedes aman y cómo se siente ser abrazados por ellos, y eso sentía yo cuando el Señor me abrazaba. Qué privilegio tan bonito.
Ok, gracias Lulucita por tu pregunta. La hermanita Guille Hernández, Apóstol Juan, ¿por qué tardó tanto tiempo en escribir su epístola? Creo que me está haciendo la pregunta cuánto tardé en escribir el Evangelio, tal vez, porque las epístolas pues no tardé tanto. Creo que de lo que se refiere usted es el Evangelio, que fue el que me pidieron, que escribiera, porque yo no pensaba escribirlo. ¿Por qué? Porque ya había escrito uno, Juan Marcos, ya estaba escrito. Y el Evangelio de Juan Marcos en realidad es el testimonio de Pedro, es el Evangelio de Pedro, mi amigo, mi gran amigo, era mi mentor, Pedro también, en una época. Él era amigo de mi padre, Zebedeo, y yo trabajaba con él, porque teníamos una cuadrilla de barcos para pescar. Nos iba bien, por cierto, y él ya estaba un evangelio, pues, el de Pedro o de Marcos, como ustedes le llaman, y después escribió también Mateo y Lucas, y entonces yo decía, ¿para qué tanto? O sea, ya dijeron lo que va a pasar, pero cuando me pidieron que lo escribiera, me lo pidieron porque yo estaba tan viejo que me estaba por morirme, entonces, y no lo digo con tristeza, y sé que es la verdad, y dijeron, antes de que se nos petatee, por favor, denos su testimonio. Pero yo no hubiera podido escribir tanto tiempo, yo solamente les contaba la historia, les contaba cosas de mi memoria, y Juan, porque se llamaba Juan, un amigo mío, Juan el anciano, era una persona muy instruida en la filosofía griega, él era con un pensamiento de la cultura grecorromana, pero convertido al evangelio, convertido de verdad, y él fue el escribano a quien yo le contaba todo, y debo decirles que sé que él le puso de su cosecha en el evangelio. Yo solamente contaba como un viejo de la memoria las cosas, y él, de hecho, el orden que le dio el evangelio, él se lo dio porque quiso acomodar la historia para que significara algo, para que fuera algo importante para ustedes. Y bueno, entiendo que es un evangelio importante, el que yo conté y que mi tocayo Juan escribió, porque es un evangelio que ustedes lo pueden entender muy bien, porque ustedes también son una cultura parecida a la cultura griega, por toda su historia y las conquistas que ha habido. Entonces, pues espero que sí disfruten el evangelio que yo escribí. No con la ayuda del no otro de Juan. puño y letra, pero que sí escribí. Con la ayuda del otro Juan. Sí, si se refería a eso, está bien. Se refería a las cartas, pues esas no fueron tan tardadas. Esas las escribí cuando fue oportuno, porque cuando estaba con mi amigo no tenía por qué escribirle, pero cuando estuve separado de él, tuve que escribirle. La primera, segunda y tercera de Juan. Sí, así eso. Gracias, querida hermana Guille, por la pregunta. Y otra pregunta, Rever Lizárraga, dice, en la primera carta hablas mucho del amor entre los discípulos, Jesucristo y el mundo, pero tus condiciones físicas, ¿cuáles eran? Porque ya habías vivido situaciones muy duras. Sí, cuando escribí esa primera carta no había sido puesto en la cárcel todavía, ni estaba en la isla, ni nada de esas cosas, fue tiempo anterior, todavía no estaba tan viejo, pero la razón por la que yo escribí cartas sobre el amor es que eso fue la enseñanza que a mí más impactó mi vida. No sé si recuerdan ustedes un error gravísimo que yo cometí, mi hermano también cometimos, cuando fuimos a una región de los samaritanos y no se convirtió nadie. A nosotros se nos ocurrió una idea absurda. Le dijimos al Señor, ¿y si oramos para que venga del cielo fuego y los consuma a todos, porque no se convirtieron? Y se nos ocurría que estos insensatos, ¿cómo que no se convirtieron? Que se los chupe la bruja, dirían ustedes en su tiempo. Y entonces, bueno, el Señor nos exhortó y entendimos que no era así, y comprendí el amor, y pues, ¿cómo no? Si ya se dijo que todos me decían que yo era el discípulo amado, ¿cómo no experimentar el amor de Dios? Perdón, ¿y cómo no ser transformado? Y dejé de ser ese aguerrido Boanerge, hijo del trueno, porque así nos puso el Señor a mi hermano y a mí, nos puso Boanerge, hijos del trueno. ¿Cómo no cambió nuestra personalidad? Y el Señor, yo me quedé pendido de cuando Él nos habló del nuevo mandamiento, el nuevo mandamiento que es el amor. Y entonces yo por eso escribí tanto sobre el amor en la primera carta, especialmente para ilustrar lo que yo había aprendido, porque Él había transformado mi corazón precisamente con su amor. Sí, porque hay un gran contraste, ¿verdad? Entre aquellos hijos del trueno y la carta del amor. Mi mal ejemplo. No, pues al contrario, nos muestran realmente, porque todos somos humanos y cómo Dios puede transformarnos a todos, ¿verdad? Es un buen ejemplo. Sí, qué bonito. Ok, ¿alguien más por ahí? Renecito, ya terminamos con las preguntas. Mari de García Monterrubio. Hermano Juan, ¿qué ministerio ocupó la mayor parte de su tiempo? ¿Le gustaba cantar alabanzas? ¿Compuso alguna? Sí, me gustaba cantar alabanzas, sí, me gustaba mucho. Pues compuse algunas letras, algunos poemas que alguien pudo tomar ahí para hacer una canción, pero mi trabajo principal era la enseñanza y la predicación, porque eso quedó clarísimo. Hacíamos
los apóstoles, los 11 que quedamos cuando Judas se ahorcó, y Pablo, que era uno de los 12 también. Entonces, por mandato de Dios, entendimos bien claramente cuál era nuestro papel. Nuestro papel era transferir todo lo que aprendimos de Jesús. Era muy sencillo lo que teníamos que hacer. Transferir a otros todo lo que nos había dicho Jesús. De hecho, no nos dedicamos tanto a la organización, por ejemplo, a la administración de las cosas. Por ejemplo, en Jerusalén, el que se convirtió en algo así como el pastor fue Jacobo, pero Jacobo el hermano de Jesús, el hermano del Señor Jesucristo. Él fue el que se quedó ahí en la administración, digamos, de la comunidad. En cambio, todos los demás apóstoles, ¿a qué nos dedicábamos? A enseñar y a predicar la enseñanza del Señor. Nos resultaba sencillo, fácil. ¿Qué hacíamos? Solo recordar lo que Jesús había dicho y lo contábamos. Todas sus historias, todas sus parábolas, todos los discursos que nos dio, lo contábamos. Era nuestro trabajo, nos quedaba clarísimo. Fuimos testigos de él, de su encarnación, y lo transferimos a todos los demás. Gracias, gracias. Oiga, Juan, ¿qué cree? Que tenemos cientos de miles de preguntas. Entonces, no sé si quiere contestarlas todas, vamos a tener que ser muy breves con cada respuesta, porque si no, no vamos a alcanzar de acuerdo, sí, a darle respuesta sí, a todas. Además, no tengo permiso de estar aquí tanto tiempo. Ok, sí, entonces vamos a poner, Renecito, otras, pero nos van a disculpar que vamos a hacer respuestas más breves, ¿sale? Sí. Alejandro Echegaray, de todas las señales que Juan encontró y vivió, ¿cuál se considera como la más significativa con respecto a Jesús? Señales, si se refiere para él mismo, él estar presente, es la más grande señal del mundo. Tal vez si tengo que escoger algo de lo que hizo, su resurrección, por supuesto, su resurrección es la más grande señal. Él dijo que esa era la señal que nos iba a dejar, como Jonás estuvo en el vientre del pez, así él estuvo en la tierra y resucitó, la más grande señal. No hay duda al respecto, nadie tendría por qué dudar de Jesús. Muchas gracias. Gracias, hermano Alejandro. Vamos a la siguiente pregunta. Soledad Deseano dice bienvenido y dice, ¿cuál es su mayor experiencia al andar con su maestro Jesús? Gracias. Pues aprender de él. Creo que las veces que estuvimos en el mar, como cuando nos agarró la tormenta, estábamos ahí de cobardes, todo, y hasta dijimos, un fantasma, qué locura, qué insensatez, ahora lo entiendo. Esa fue una experiencia maravillosa, andar con Jesús, verlo, discutir con las autoridades y dejarlos callados. Me encantaba eso, cuando los dejaba callados, le respondía y se quedaban, como torcidos pues del cerebro porque no sabían responderle. Y no me pregunten, puedo decir 20 cosas más. Sí. Ok, gracias. Y gracias, Solecito, por tu pregunta. Vamos a la que sigue. Lulo Aguilar dice, si cuidaste bien a María, la mamá de Jesús, ¿se fue a vivir a tu casa? Sí, la verdad es que yo era una persona, no quiero presumir nada, pero mi familia era solvente, mi familia teníamos comodidad. Y bueno, ya se fue a vivir a nuestra casa, pero también algunos de los apóstoles fueron a vivir a nuestra casa. Teníamos un cristianismo muy comunitario en aquella época. Algunos de los apóstoles nos mudamos a vivir juntos y teníamos una comunidad ahí en Jerusalén. Entonces, la verdad es que era como una colonia de cristianos y ahí cuidábamos a María, todos, no solo yo, todos los demás también. Creo que en esa ocasión Jesús me dijo a mí, porque era el único apóstol que estaba ahí. Si hubiera estado otro, tal vez le hubiera dicho al otro. Pero la verdad es que Jesús lo que nos enseñó fue que estuviéramos juntos y nos protegiéramos unos a otros. Sí, qué bonito. Gracias, Lulú. Y dice Dianita de la Cueva, hermano Juan, ¿podrías por favor contar un poco de tu experiencia de cuando Jesús lavó tus pies, cuando ya estaba tan cerca de ser arrestado y él lo sabía? Bueno, yo sé que ustedes leen en la Biblia que cuando Jesús quiso lavar los pies a Pedro, Pedro no quiso, y después de eso Pedro le dijo a Jesús que si no lo lavaba no tenía parte con él, le dijo, vos lávame todo, y eso, eso se escribió porque fue algo muy especial que hizo Pedro. Pero todos los demás apóstoles estábamos igual que Pedro. Yo estaba llorando como el profeta Jeremías. Yo no paré de llorar desde que vi a Jesús remangarse la túnica, subírsela, hasta guardarla en su cinturón, como si fuera un esclavo, porque él era la posición, esa era la vestimenta de un esclavo, y luego agarra una toalla y se la amarra en la cintura. Eso era una posición de un hombre servil, de alguien que iba a servir a otro. Y luego trae cántaros con agua que él mismo sacó y empezó a lavar los pies. Yo no paré de llorar desde entonces, me impactó de manera tremenda, porque no podía hacer eso no podía ser. Y más me impactó porque los apóstoles y yo habíamos estado peleando de quién era el mayor, estábamos peleando de nuestro prestigio, de nuestro orgullo, como ustedes el día de hoy también pelean, así quién es más grande, quién es más esto y lo otro. Después de eso, y él lavando los pies, encorvado como esclavo, fue de las cosas más impresionantes. No, yo me la pasé llorando de principio a fin. Qué impactante, nuestro Señor vestido de siervo, ¿verdad?
Gracias Juan y gracias Dianita por la pregunta. Lida Margot, aló, apóstol Juan. El apóstol Pedro fue el único que negó a Dios, a Jesús. Seguro que no sintió miedo por la persecución y lo negó de una u otra forma. Por cierto, soy de Colombia, dice ella, nuestra amiga colombiana. Yo no lo negué, yo nunca dije que no lo conocía, ni dije ninguna cosa. Creo que de alguna manera los otros apóstoles, al correr, al huir y al no estar en la cruz, pues no fue una negación de palabra, pero sí fue una manifestación de temor. Pedro fue más valiente que los otros, porque Pedro sí anduvo por ahí, sí estuvo cerca de cuando Jesús fue apresado y vio el juicio, presenció el juicio y todo. Cuando alguien lo interroga, es que lo niega. No estoy seguro si algún otro de los apóstoles hubiera estado ahí y también lo hubiera negado, no sé. Pero la verdad es que sí, todos huyeron. Ya les conté que yo no fue por valiente, sino por cierta influencia que tenía mi familia y yo tenía menos miedo. Pero no, yo nunca le negué y creo que podemos decir que después de eso, ningún otro de los apóstoles cometió circunstancia como esa, ni Pedro mismo. Pedro después de eso fue una persona valiente, solvente y cada vez que tenía oportunidad testificaba de que él era un seguidor de Jesús. Ok. Otra pregunta, mi Renecito David Chapa dice, hola Juan, ¿usted qué da testimonio de lo que dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa cuando les dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre? Me parece que la experiencia de creer en Jesucristo es un regalo de Dios. Todo mundo cuando cree en Cristo, en realidad cree en Cristo porque el Espíritu Santo de Dios llamó a su corazón. Y si usted me pregunta, ¿y las personas que no creen en Cristo, el Espíritu Santo llamó a su corazón? Sí llamó a su corazón, pero esa persona lo rechazó. Por eso es tan grave. Y por eso a eso Jesús lo llamó el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es el rechazo de ese llamado del Espíritu Santo. Pero lo que quiere decir Jesús cuando dijo esto es que no podemos presumir de buenos. No puedo decir, yo creí en Cristo porque soy muy bueno, porque no, nadie puede presumir de eso. Porque cuando creemos, en realidad el mismo Señor puso en nosotros esa fe. Él nos llama a eso. Nadie puede ser de veras convertirse si Dios no lo llama. Pero algunos hay a los que Dios sí los llama y ellos a pesar de eso no se convierten porque rechazan. Y ahí está lo grave del asunto. Gracias. Vamos a unas poquitas más. Dice Lupita Morales, ¿qué principal exhortación nos dirías ya que de ser hijo del trueno pasaste a ser discípulo amado, el último que escribió su evangelio y el último que murió, ya que Jesús impactó y transformó tu vida? Ser cristiano es seguir a Cristo, caminar con Cristo, andar con Cristo, aprender de Cristo y convertirte en alguien como Él. Entonces, ¿cómo no amar? ¿Cómo no cambiarte de hijo del trueno a una persona que ama si caminas con Cristo? De hecho, la transformación de una persona se da evidencia de qué tanto estás con Cristo. Una persona que no está siendo transformada, que sigue como hijo del trueno y no es transformada, seguramente no está caminando con Cristo de cerca. Entonces, la única manera de hacerlo es caminar con Él muy de cerca. Amén. A dejarnos transformar por el Señor. Y tenemos más. Martín Uribe, Juan, ¿qué sentiste cuando supiste que estabas hablando con el Hijo de Dios? Ni siquiera recuerdo exactamente cuándo fui consciente de perfecta, porque creo que fue un proceso. Nos fuimos dando cuenta, este no es cualquier hijo de carpintero, el Señor no es, practicábamos a solas, cuando Él se iba, porque muy de mañana salía Él a orar y se iba y ahí estábamos nosotros. Cuando regresaba en ocasiones teníamos alimentos y demás, cuando nos mandó a traer alimentos y se quedó Él con la mujer samaritana, platicábamos, oigan, ¿y qué, este Jesús quién es y cómo es? Después de haber calmado la tormenta, entonces platicábamos y como que fuimos dándonos cuenta poco a poco. Ni recuerdo exactamente el momento en el que di así mi más impacto, tal vez cuando su resurrección, que ahí no podía quedar duda alguna. Y entonces otra vez, pues una emoción bárbara, sentirme humillado de que no merezco semejante milagro, pero aceptándolo y viviéndolo a plenitud. Muy bien, muchas gracias. Y la hermana Araceli Balboa dice, hermano Juan, ¿por qué no entró a la tumba cuando María Magdalena les dijo que no estaba el cuerpo del Señor, a pesar de que llegó usted antes que Pedro? Sí, llegué antes que Pedro porque era más joven que Pedro y corría más rápido. Dicen acá, de broma, porque tiene primera, segunda y tercera. Sí, he escuchado esa broma. Pero yo llego más temprano, más pronto. Pero bueno, aunque yo era atrevido, esto era un asunto espiritual, esto era un asunto sobrenatural que me impactaba y yo pensé que correspondía a Pedro, que era el jefe de todos nosotros, después del Señor Jesucristo, que le correspondía a él entrar y yo entrar con él. Entonces esa fue la razón, un respeto por Pedro y un poco de
de temor a lo sobrenatural, a lo espiritual, porque, insisto, era atrevido yo para las cosas físicas, pero para las cosas espirituales, Pedro era el más atrevido. Así es, pues gracias por compartirnos también esto. Y dice Merari, hola hermano Juan, nos cuenta el más grande aprendizaje que tuvo al ser discípulo de Jesús y un consejo para este tiempo, para nosotros los seguidores de Jesús. Y creo que va a ser la última pregunta, pastor. Muy bien. La enseñanza más grande es que no hay otra cosa que hacer en la vida que seguir a Jesucristo. Debe ser nadie debe irse de este mundo sin conocer a Jesucristo. Nacimos en este mundo para conocer a Jesucristo. Ese es el propósito fundamental de la vida. Poner como propósito fundamental de la vida estudiar, casarse, tener hijos es un error. El factor principal es Cristo, conocer a Cristo. Y conociendo a Cristo puedes hacer una carrera, estudiar, trabajar, tener hijos, tener esposa, por supuesto, pero lo principal de la vida es conocer a Cristo, caminar con Él. Esa fue la cosa. ¿Qué otra cosa dijo? Dijo dos cosas. La pregunta, no sé qué fue la otra cosa que me dijo, pero ese es el asunto, la enseñanza principal. Esa es la enseñanza principal. Y un consejo para este tiempo, para nosotros: sigan a Cristo, sigan a Cristo. No hagan otra cosa, sigan a Cristo y no le crean a las ideologías del mundo y a las filosofías del mundo que pretenden descristianizar al planeta, y algunos hasta quieren descristianizar la religión. Hay quienes están inventando una religión sin Cristo, una religión en donde solo se toma en cuenta que el ser buenos, que la moral, que los valores, que la unidad, que la tolerancia, y quieren una religión sin Cristo. No hagan caso de eso, eso es el diablo, eso es el plan del enemigo. Así como hay un plan de Dios para la salvación de la humanidad, hay un plan del demonio, de los demonios, para destruir la humanidad. No hagan caso de eso. Combatan contra eso y nunca jamás, porque es terrible que en el mundo exista tal postura, pero más terrible es que algún cristiano de pronto se haga de esa postura también, por quedar bien, por no quedar mal con las personas con las que se relacionan. Tengan cuidado, sean fieles. Los de este tiempo también pueden negar al Señor como Pedro lo hizo. También pueden, con su actuación, hacer ver como que no lo conocen. Así es que tengan cuidado. No solo nosotros cometimos pecado, también el día de hoy se comete ese pecado. Juan, hay algunas preguntas más, no sé si hasta aquí nos quedamos. Creo que ahí debemos quedarnos, y si quieren me invitan en otro día y las contesto. Sí, están de verdad muy interesantes las preguntas, y gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí preguntando. Y bueno, pues nos vamos a despedir del apóstol Juan, de Juan. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos un ratito de sentir esta experiencia. Me saluda al pastor Gilberto, le dice que sí, Ine. Claro que sí, muchas gracias. Hermanos queridos, pues qué bonita noche, ¿verdad? De poder estar aquí meditando en la palabra de Dios y imaginando, ¿verdad? Que está aquí con nosotros Juan, lo que nos diría, ¿verdad? Lo que nos diría y llevarnos un poquito a ese tiempo, a esa experiencia personal. Vivamos así nuestra propia experiencia personal, cada uno con nuestro Señor Jesucristo, en esta oportunidad que tenemos en este siglo, cristianos del siglo XXI, seamos fieles al Señor. Pues vamos a orar, hermanos, para dar gracias a Dios por este tiempo, para después pasar a una alabanza. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la preciosa palabra que tú nos permites abrir y pues darnos cuenta, Señor, del gran poder que has tenido en la vida de cada persona que está allí, sus nombres en la Biblia, Señor. Gracias por el apóstol Juan, por su experiencia contigo, y que nosotros podemos pues como mirarnos en ese espejo, Señor, y aprender tantas cosas. Gracias porque a nosotros también nos das una experiencia personal contigo. Te pedimos que la vivamos intensamente, Señor, cada uno como tus fieles discípulos del siglo XXI. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.